Muy bien, vamos a leer el verso 10 en adelante. La palabra del Señor dice así. ¿Lo tenemos? Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvado, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Vamos a orar. Padre, bendiga su palabra. Oramos para que usted, bendito Señor, pueda ministrar nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Oramos, bendito Señor, para que sea usted fortaleciéndonos en la fe y sobre todas las cosas que nos ayude a entender este texto de la palabra del Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen asiento. Vamos a hablar de la religión. He estado enseñando acerca de los aspectos religiosos desde este día en la mañana. Ahora, ¿qué es religión? O sea, en términos generales, la palabra religión es un término social, sociológico, ya que la religión es una expresión del ser humano. En la medida que los hombres fueron desarrollándose en sociedad, fueron desarrollándose en comunidades, expresaron sus aspectos con respecto a la adoración de un ser superior. Y en la medida que el hombre practicaba ese tipo de acciones, expresiones religiosas, rituales, sacrificios, alabanzas, se desarrolló la conformación de las religiones. Ahora, no me voy a meter más allá de lo que me corresponde, porque si comenzamos a hablar del origen de las religiones, no vamos a terminar. Pero, por ejemplo, Hans Küng, que es uno de los teólogos más prominentes después de la época moderna, yo leí un libro de él, ¿verdad?, que hablaba de las tres grandes religiones monoteístas, ¿verdad? El cristianismo, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Entonces, Hans Küng, en ese libro, que es algo grueso, habla acerca de que todas, o sea, esas tres religiones monoteístas tienen como base el hecho de que las dos, el cristianismo y el islam, es decir, la religión de estos grupos árabes, musulmanes, surgen del mismo tronco común, que es el judaísmo. ¿Por qué? Porque el judaísmo en sí, ¿verdad?, se acuña esa terminología después del exilio babilónico de los israelitas. Ellos realmente eran hebreos, pero cuando comenzaron ellos a venir de la deportación babilónica, ese desarrollo de esa creencia en Dios, el Dios Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento, se vuelve un judaísmo como tal, es decir, una religión con todas sus características. Después de eso surge el cristianismo a través de Jesús, y podemos ver cómo en el cristianismo el Dios del Antiguo Testamento comienza a tener una característica basada en el hecho de que Jesús es el que lo representa, el que lo manifiesta, es el rostro del Dios del Antiguo Testamento. Entonces los cristianos en los textos del Nuevo Testamento asumen que el Dios del Antiguo Testamento, ¿verdad?, el Dios del Antiguo Testamento toma esa connotación en Jesús, y por lo tanto nosotros, al adorar a Cristo, al adorar al Señor, nosotros estamos adorando a ese mismo Dios del Antiguo Testamento. Ahora, los musulmanes toman digamos, sus bases religiosas. Recuerde que el Islam
surge mucho tiempo después, casi como el año 600 a 700 después de Cristo. Y por eso es consecuencia del cristianismo y del judaísmo, porque el Corán lo que explica es cómo se desarrolla la rama de los hijos de Abraham, ¿verdad? Acuérdese que Abraham va a tener a sus hijos, ¿verdad? Uno llamado Isaac y el otro llamado Ismael. Ismael nació primero, pero Isaac es el hijo de la promesa. Entonces lo que desarrolla en las primeras partes, digamos, en las suras más prominentes del Corán, lo que se desarrolla es la relación del Dios de Abraham con Ismael, o sea, no con Isaac, que es digamos, Isaac es el hijo que da como, digamos, en relación al judaísmo, y Ismael sería en este caso en relación a los árabes y los palestinos. Entonces, cuando usted ve las tres religiones monoteístas, son las únicas tres donde solo existe un solo Dios. Ahora, ¿por qué lo explico así? Porque la religión en sí misma no es buena. Y lo que hablamos en el cristianismo, y esto lo quiero dejar claro, es que nosotros, hermano, no estamos sometidos a ninguna acción religiosa. Y si usted quiere vivir en religión, yo le voy a dar esas connotaciones en esta tarde para que usted pueda ver hasta dónde llega usted y yo a ser religioso. Entonces, para comenzar, la religión, bíblicamente hablando, fíjese bien, vuelvo a repetir, la religión se construye por la sociedad. La religión no es fe. La religión es una estructura que crea el hombre de pasos que tienen que cumplirse para alcanzar al Dios eterno. Entonces el hombre piensa que cumplir cierto tipo de rituales, cierto tipo de pasos, el ser humano puede llegar a ser agradable al Dios eterno. Entonces, ¿por qué yo no soy un religioso? Yo no soy un religioso porque en Cristo yo tengo un camino nuevo. Entonces, si yo pienso que mi forma de expresar fe tiene que ser una acción religiosa, yo estoy perdido, porque entonces no he conocido a Cristo. Porque al conocer a Cristo yo tengo que entender que la fe que yo tengo es una relación directa con un ser, con un Dios eterno llamado Jesús el Señor. Yo no tengo una relación con un templo, yo no tengo una relación con una religión, yo no tengo una relación con una denominación. Mi relación tiene que ser única, exclusiva y directa con el Señor Todopoderoso llamado Jesucristo el Señor de señores. Ahí está la diferencia. Pero ¿cuál es el problema? Que nos embaucamos en lo religioso rápido. O sea, los cristianos que nos jactamos de tener fe en Jesús, rapidito nos hacemos religiosos, rapidito caemos en religión, rapidito nosotros tenemos la tendencia a ser religiosos, y comenzamos bien, porque comenzamos por la fe, pero de repente vemos una cantidad de personas que piensan que cumpliendo requisitos rigurosos van a agradar más a Dios. Y esto, hermano, es algo de lo que yo quiero que usted se libre. Porque si usted es una de las personas que piensa, es que fíjese que yo ayuno tantos días, es que yo oro de tantas horas a tantas horas, entonces yo, ese tipo de hipocresía, para comenzar, si usted ora o si usted ayuna, no le anda diciendo nada a nadie. Porque si usted verdaderamente lo hace, no se lo va a andar contando a nadie. Y se le va a notar que usted lo está haciendo. Pero hay personas que le gusta la jactancia hipócrita, esa es la jactancia religiosa. Entonces, ¿cómo yo sé reconocer religión en contra de fe? Yo sé que me estoy desviando de la fe verdadera cuando creo o pienso que tomando una serie de cumplimiento de obras, yo voy a agradar más a Dios. Yo agrado a Dios a través de mis obras, de mis sacrificios, de mis acciones religiosas. Entonces, si usted piensa
que por estar más en la iglesia usted es más cercano a Dios, usted está equivocado. Si usted piensa que porque usted da ofrendas y da bastantes ofrendas, pues está bien que las dé porque las necesitamos, pero eso no lo hace más santo. Entonces, ninguna acción de obras públicas o privadas me hacen tener a mí más salvación o estar más cerca de Dios, porque la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Y por lo tanto, si yo soy una persona que vivo por la fe, tengo que tener claro, tengo que tener claridad de pensamiento y corazón, que yo no vivo haciendo obras para salvarme, sino que yo vivo haciendo obras porque las obras son el resultado de la fe de un hijo de Dios. O sea, no son las obras las que salvan. No es andar cargando en procesiones ningún tipo de artilugio religioso, ningún simbolismo religioso. Eso solamente es hipocresía religiosa. Ahora, veamos las características de la religión. Primero, la religión, número uno, es una carga. Diga conmigo, es una carga impositiva, cruel. La Biblia habla de esa connotación. Entonces, antes de entrarle al texto, veamos Mateo capítulo 11, 28. Esta es una advertencia. Mateo 11, 28. Mateo 11, 28. Conocido el texto, pero veamos aquí. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, si lo que yo estoy haciendo para Dios, si lo que yo estoy haciendo para el Señor es el resultado de mi esfuerzo humano, yo quiero que entienda algo. Ningún sacrificio agrada a Dios. Nada. No puedes agradar a Dios con tus sacrificios. Y ese es lo que señala el 28. ¿Por qué estás trabajado y cargado? Porque hay una cantidad de personas que tienen en sus vidas, hermano, aquello que hay que ir, ¿verdad? Hay que hacer esto, ¿verdad? Hay que ir a servir, hay que ir al culto, hay que ir a... Mira, si vos venís así en la tarde, entonces mejor lo que hay que hacer es quedarse sentadito en la casa, porque entonces es una carga para vos. Yo quiero decirle algo, hermanos. La diferencia entre un religioso y un hijo de Dios que tiene la fe basada en Jesucristo es que la persona que tiene la fe basada en Jesucristo no hace nada a la fuerza, ni porque le cuesta, ni porque tampoco, hermanos, es algo que tiene que hacer por obligación, sino que aquella persona que cree en Jesús viene a la casa del Señor, canta alabanza, sirve a Dios, lee la Biblia, porque se deleita en los caminos de Dios, le agrada, le nace, en su corazón nace una alegría de hacer los mandamientos de Dios. Pero esa es la diferencia entre religioso y aquel que tiene una fe verdadera. El que tiene una fe verdadera en su corazón se deleita en los mandamientos, se deleita en buscar el rostro de Dios. No siente carga por venir una tarde, no siente carga porque tiene que ir a ganar alma. Yo mire, no digo que usted no va a tener cansancio. Yo no digo que usted no va a tener aquella cosa que se siente mal, un dolor de cabeza y yo no voy a poder ir a la iglesia. Pero hermanos, lo que sucede es que eso es una cosa muy diferente. Estoy hablando de una persona que ni tan siquiera se le pasa por su corazón ni por su mente hacer las cosas para Dios por agrado, porque le obedece, le ama. Hay mucha gente que hace cosas para Dios por compromiso, porque creen que Dios los va a recompensar por lo que andan haciendo. Si usted está pensando así, usted no está en la fe. Usted es un religioso de primera marca, porque yo conozco un montón de personas. Mira, uno de los más conocidos, ¿verdad?, que yo respeto, yo le tengo un gran cariño,
todos los domingos no faltaba ganar almas, pero era una cosa que, pero venía desde San Salvador a Tuzulután. Y ganador de almas y evangelista primera marca. Y cuando veníamos, cuando sacábamos los resultados de profesiones de fe, no hombre, 20, 23 profesiones de fe. Pero ¿cuál es el problema? Un día habló conmigo y yo descubrí la razón por la que él servía así, porque a mí siempre me había admirado. Mire, hermano, le digo yo, ¿y qué es lo que sucede? Mire, es que tengo miedo. Me dijo, ¿cuál es el miedo que tiene? Fíjese que tengo miedo de perder, porque él tenía su dinerito, un super carro que tenía, una camioneta bien preciosa. ¿De qué tenés miedo? De que Dios me quite mi prosperidad. ¿Y por qué te la va a quitar? Es que fíjese, pastor, que mi trabajo es ser gerente de 2 moteles en San Salvador. Yo administro 2 moteles, yo soy el encargado de comprar las cervezas, de comprar. Y entonces, ¿por qué venís a servir? Porque quiero que Dios me siga bendiciendo. Equivocado. Totalmente equivocado. Estaba viviendo por las obras. Era un religioso que se refugiaba en la ganadita de almas del domingo porque pensaba que con eso agradaba a Dios. Y mire, me dio mucha tristeza. ¿Sabe por qué? Porque cuando él me descubrió su corazón, porque él me lo derramó, y hasta yo no debería de estar contando esto, pero pastor, me dice, es que me está yendo mal. Me dice, fíjese que ya no andamos vendiendo lo mismo, el dueño del motel quiere venderlo. Pues, él no era el dueño, pero él era el gerente general de 2 grandes moteles. Hasta me daba ahí unas entraditas así para mire, le digo que yo ni sabía, hermanos. Yo pasé 5 años en la iglesia y digo, y hasta ahora me venías a decir eso. Hasta ahora me venías a decir eso. ¿Y sabe cuál fue el fin de eso? Que los moteles se cerraron. ¿Y sabe qué pasó cuando se cerraron los moteles? Dejó de ir a servir. Porque como ya no ganaba lo mismo. Y se resintió con Dios. Ganador de almas. Y cuando yo lo conocí, ya tenía 10 años de estar en la iglesia. Entonces, ¿cuántas personas están en las cosas de Dios porque piensan, ay, vamos, porque si no Dios me va a castigar? Papito, estás perdido. Vamos, porque para que Dios nos siga bendiciendo, prosperando, estás perdido. Los cristianos ganamos almas, servimos al Señor porque ese es nuestro estilo de vida. Es porque estamos agradecidos con Dios por la salvación que nos ha dado. A mí usted no me va a sacar de mi casa si yo estoy viendo una película buena y estoy comiéndome unas palomitas y me estoy echando una mi Coca-Cola. ¿Para qué me voy a venir a la iglesia si yo no tengo ganas de venir? Quédese ahí. Ay, no, pero hay que ir a la iglesia. Papito, quédese durmiendo. Porque eso quiere decir que usted no ama al Señor. Porque la Biblia dice que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y yo ya no vivo para mí, sino que vivo para Cristo. Y vivo para el Señor, y sirvo para el Señor, y me gozo en el Señor, y alabo en el Señor, y me alegro en el Señor. Y mi vida es Cristo, y mi vida está encerrada en Jesucristo. Y mi salvación está guardada en las manos del Señor. ¿Cuántas personas hacen las cosas por qué? Por pensar que están agradando a Dios y no lo agradan. Porque Dios no premia a nadie por ir a hacer las cosas. Dios premia a las personas por con qué corazón hacen las formas y las cosas para Dios. Y si usted anda obligándose a hacer las cosas por obligación, porque ni modo eso le tocó, deje de hacer lo que está haciendo. Quédese viendo Harry Potter mejor. Pues sí, como eso es lo que le llega a la gente, pues. ¿Ah? Usted no va a recibir nada. Hay una dulzura en el corazón del cristiano que lo hace llegar a servir al Señor. Amén, hermanos. Entonces, lo que dice Jesús es: aquellos que están cargados y trabajados de religiosidad, vengan, aquí les voy a ofrecer un yugo. Y mire qué bonito. El versículo número 29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, ¿cuál es la diferencia?
La religión es una carga. Vuelvo a repetir, la religión es una carga. ¿Sí? La fe es un camino de obediencia. Amén, hermanos. Muy profundo esto para muchos, yo lo sé. Seamos honestos, hermana Silvia. Veamos la iglesia contemporánea, veamos la iglesia de Cristo como está ahora. Vaya a hablarle a la gente en Estados Unidos de obediencia. Si la gente no quiere obedecer a Dios, si ahí quieren llegar a la iglesia, ¿verdad? Con los grandes aritos, hasta fumando, hasta con los chuchos llegan a la iglesia ahora. Chuchos cristianos. Ahí nos contó el pastor Junior que llegó a Saddleback, a la iglesia de Rick Warren, y dice: mira, me dijo, impresionante, me dijo, cuando vos llegas están los diáconos, los servidores, dándote galletitas para que el chucho lo tengas entretenido en lo que estás oyendo el culto. Vaya, dije, chuchos cristianos. Así vamos a llegar un tiempo aquí, que vamos a estar con galletas para chucho, aunque les dé risa. ¿Por qué? Porque la iglesia se le ha olvidado que el centro verdadero de la fe en Cristo Jesús no es venir a visitar un templo, no es venir en la tarde del domingo. La verdadera fe en Cristo Jesús es obedecer al Señor y agradarlo a Él con todos mis actos, mi vida, mi alma y mi corazón. Entonces estamos haciendo tan cómoda la iglesia para que la gente venga a lo cómodo. Como que vienen al cine, pues. Pero ellos, con el chucho a la par, no le quieren servir a Dios. La religión es una carga. La fe es un camino de. Por eso es que Jesús dice: aquí está mi yugo. Tú te lo pones y caminas conmigo en obediencia. Y yo te enseño, diga conmigo, yo te enseño. Esa es la fe, aprender de Jesús, caminar con Jesús, vivir con Jesús. Vea lo que dice, mire la gran diferencia, el camino de la religión y el camino de la obediencia. 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, cuando dice fácil, quiere decir que el yugo está hecho a la medida. No lastima, no hiere, porque la carga de Jesús es liviana. No es más fácil ser fiel a una sola mujer, hermano. ¿Y usted le quiere ser fiel a dos? Porque con 3 mujeres vive. No es más fácil, hermano, tener un teléfono nada más y andar los números de sus familiares, sus seres queridos, y anda 2 o 3 teléfonos usted. Uno para la señora, uno para la amante y otro para saber qué. Mire, y usted porque anda 3 teléfonos, que no sabe usted que en el mismo teléfono le pueden dar 2 chips. ¿Qué cuesta? Pero ¿sabe qué? Nos gusta la carga religiosa. Y no, como yo vivo con 2 mujeres, pero voy a la iglesia, entonces me cargo y vengo a la iglesia todo afanado y yo siento: Dios, ayúdame, pero no quieres salir de ahí. Porque sos un refino religioso, que te gusta la carga, te gusta vivir cargado. Jesús te está enseñando el camino de la verdad, el camino de la obediencia, y vos querés llevar cargas religiosas. Esa es la diferencia. Otra característica de la religión es que es impuesta y dirigida por hombres. Son cargas impuestas por seres humanos. Vea lo que dice Mateo 23, 4. Mateo 23, 4. Está hablando de los fariseos y está hablando de los religiosos. Mire lo que dice el versículo 4. Si quiere leer el 3 y 4. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas que hagáis conforme a sus obras, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Que mire, que si usted no viene el domingo, usted se va a ir al infierno.
que si usted trabaja el domingo se va a condenar al infierno. Mire, hermano, usted haga lo que usted quiera. Es su vida. Pero va a venir a la fuerza el domingo. No venga, hombre. Si usted viene el domingo porque usted sabe que Dios lo ha bendecido 6 días de la semana. Y le ha dado de comer y lo ha bendecido, lo ha protegido. Y mire qué pollón lo tiene, que hasta gordo está. ¿Usted cree que no es necesario venir un día y dedicar las obras a Dios? Pero, no, el que no venga al ayuno, ya va a ver, lo vamos a disciplinar. Y aquel, ¿verdad?, que no ofrende, que no diezme. Mira, papá, anda a ponerle cargas allá, a ver quién buscar. Pero mire, hay gente que le encanta que los maltraten. Le llega que, no, usted va a venir el martes. Y si no viene, ya va a ver. No venga, hombre. Ay, usted ya va a ir al infierno si no viene el martes al ayuno. ¿Ah? Pero ¿cuál es el problema? Mire, si suavecito se van imponiendo cargas. Que mire que si usted no hace tal cosa, si usted no hace esto, si usted no pone lo otro, si usted no ayuda en esto, no lo haga, hermano. Usted ya salió de la religión. Lo que yo digo es, si usted lo hace porque Dios se lo pone en su corazón, hágalo. Obedécale. Pero nadie nos puede venir a poner esas cargas pesadas. Los fariseos y los escribas le imponían a la gente cosas que ni ellos cumplían. Ellos no lo podían cumplir. Y hay mucha gente religiosa que es así. Hay mucha gente religiosa que es así. No dicen una mala palabra, no se toman una cerveza, pero no les puede poner una mujer que se la levantan. No respetan, hermanos. Y critican a los bolos. Y critican a los adúlteros. Y tienen el valor de vivir en adulterio. Ahí me habló un pastor, me dice, mire, y usted, este muchacho, mira, si es un adúltero, le digo. Pero oiga cómo predica, porque es hipócrita. Porque la religión es así, tiene que convencer de una cosa que no es cierto. La religión es una falsedad. Y cuando de repente los promotores de las cargas tienen que vender ese tipo de cosas, tienen que hacerse vender, ellos, ¿verdad?, como que son los primeros que cumplen esas cosas, pero no las cumplen, hombre. No viven así. No son así. Porque tienen que convencer, porque tienen que dominar, porque tienen que imponerle a la gente ese tipo de vida. Ahora, ya nos queda un poquito claro esas cuestiones religiosas. Ahora, veamos el texto que yo les invité a leer al principio. Veamos Lucas capítulo 13 y vamos por ahí para ir viendo esto. Muy bien, hay un orden ahí. Del versículo 10 al 13 está el milagro, está la sanidad. Pero aparentemente uno diría que esta es una sanidad común. Esta es una sanidad de los muchos milagros que Jesús hizo, pero cuando ya lo revisamos con un poquito más de detalle, nos damos cuenta que es un símbolo, diga conmigo, un símbolo, una parábola, una figura de estar bajo el yugo de la religión. Y yo quiero que note esto. En este texto, Lucas va a trabajar con respecto a las mujeres. Porque mire, si hay alguien que ha sido atacada por los siglos es la mujer. La mujer en la cultura judía no se le permitía, hermano, sentarse adelante en la sinagoga, sino que se le consideraba con una inteligencia inferior. Se sentaban hacia atrás en las sinagogas. Número 2, las mujeres en el tiempo de Jesús no eran consideradas personas, eran consideradas cosas. Eran patrimonio del hombre y no tenían libertad absoluta. Las mujeres eran vistas como propiedad, no eran vistas como seres humanos. Y vea, lo que está mostrando aquí es el efecto liberador de Jesús, de la fe verdadera.
La fe que sana, la fe que libera, la fe que hace salva a la persona. ¿Por qué razón? Porque primero nos presenta a una mujer bajo el yugo de la religión. Nos presenta a una mujer encorvada, una mujer que está viendo hacia abajo siempre. Vea lo que dice el versículo número 10. Primero nos presenta la enseñanza de Jesús, luego nos presenta, hermano, el cuadro de la mujer a la que tenía que sanar, y después nos presenta las características de cómo va a sanarla. Mire bien, enseñaba Jesús en la sinagoga en el día de reposo, y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Entonces, primero hay una palabra creativa, hay una palabra de parte de Jesús. La mujer tenía, el versículo bíblico dice que era una enfermedad, pero lo que sucede es que había un espíritu ahí. Y ya nos va a explicar el texto por qué. O sea, ¿qué es? ¿Un demonio o es una enfermedad la que tiene? Pues fíjese que por eso es una figura, es un símbolo. Porque hay personas, hermanos, que viven cargados. Hay personas que viven bajo la vergüenza, bajo los señalamientos, las acusaciones. Entonces la mujer veía siempre hacia abajo, sin dignidad, sin autoridad. Hay tantas personas que viven en vergüenza, hay tantas personas que viven en religiosidad, hay tantas personas que viven viendo hacia abajo porque están en religión, están en una convicción religiosa. Pero quiero que noten algo. En este momento Jesús da la palabra de sanidad. Dice, cuando la llamó, la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Pero él tiene un acto, y el acto que tiene es de que puso sus manos encima de ella para transferirle esa bendición de sanidad. Mire lo que dice el versículo 13: y puso las manos sobre ella. Entonces, esa es la acción de Jesús llegando a la vida de una persona. Diga conmigo: desatándola, liberándola. ¿Pero de qué? Liberándola de la religiosidad, liberándola de la acción religiosa en la que ella vivía. Mire, hermano, le voy a decir algo de todo corazón. Hay personas que se sienten tan traumadas porque su pasado es tan oscuro, es tan difícil, que cuando vienen a la iglesia se sienten en la misma condición, no tienen libertad, se sienten acusados. Como una persona que quiere cambiar su vida, que está viviendo en una situación de pecado o un pasado oscuro, y viene a la iglesia y el predicador lo único que hace es condenarla al infierno, le pone más carga. Si es que nosotros, hermanos, no estamos aquí para hacer la función de Satanás. Satanás hace esa función de recordarle el pasado a las personas, de recordarle lo que fueron. Pero a veces la iglesia parece ser un lugar donde solamente del pasado de la gente se acuerdan, y dedicamos nuestros sermones a las mismas puntos de siempre, al mismo adulterio, a la misma droga, al mismo alcoholismo. Mire, pues, pastor, predíqueme de algo diferente. Pues yo le voy a decir algo. Cuando usted viene a un lugar y siente que la palabra lo ha liberado, es porque ahí está el Espíritu de Dios. Porque solamente el Espíritu de la fe puede liberar. En este caso, Jesús pone su mano sobre ella y la libera. Pero ¿qué es lo que quiero mostrarle? Que el peso de la mano de Jesús es libertad, porque está desatándola, está liberándola. Mira, yo me acuerdo que esa liberación se hace a través no solamente de la predicación, sino que de la ministración. Estuvimos en un testimonio en el ministerio entre hombres el día jueves en el tabernáculo central. Y el pastor Junior me dijo: ministra vos, me dijo. Y fíjese que a mí el Señor, el Espíritu Santo, me puso ministrar, porque el testimonio que dieron los hermanos que llegaron era un hombre alcohólico. Por el consumo de drogas y por el consumo de cerveza y alcohol, embarazó a su señora. Pero inmediatamente, cuando el niño comenzó a verse en la ultra, el niño tenía un gran problema. O sea, el doctor les dijo: este niño tiene ese problema de tener el paladar hendido. Cuando nació el niño, era tan tremendo que dice que él vio el labio del niño, el labio leporino y paladar hendido. Quiere decir
que no solamente, hermano, era el labio el que tenía partido, sino que era también, hermano, la parte del paladar, del cielo de la boca. Era tan grande, hermano, dice el hombre, que cuando vio al niño por primera vez, vio las cuerdas vocales. Y la enfermera y una doctora que estaban ahí le dijo: este niño no va a volver a, no puede volver, no va a aprender a hablar nunca, le dijo. Oí lo que hace eso. O sea, el peso de la religión hace que la gente se siente impía, sucia, lejana a Dios. Nosotros, cuando predicamos fe, predicamos a un Dios que reconcilia, que sana, que restaura, que recibe al pecador como está. Si usted está viviendo en pecado, si usted está viviendo en condenación, venga a la iglesia, hermano, pero venga a la iglesia queriendo cambiar. Y dice ese hombre que a través de un ministerio al que él lo llevaron, porque la adicción se le volvió tanto que hasta la esposa tomaba ya con él. Los dos eran borrachos, él y la esposa. Pero ella le dijo: mira, hija, fíjate que fulano me invitó, ¿verdad?, a esta reunión en donde predican el evangelio, y dice que hicieron un gran negocio ese día y le dijeron: mire, don fulano, él se llama Mauricio. Le dijo: mira, Mauricio, mañana te voy a venir a traer un buen cristiano. Entonces dice que se fue a acostar, se habían celebrado, se había tomado una cerveza, y al día siguiente este hermano en Cristo estaba a las 7 de la mañana esperándolo. Que él salió, ¿verdad?, porque le gritó y le tocó el timbre, y él salió encalzonetado y le dijo: si no te bajas de ahí, yo no me muevo hasta que te vengas conmigo. Y lo ha ido a dejar, hermano, lo ha llevado a la reunión, así, encalzonetado y mal vestido. Y ese día, hermano, él conoció a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero no lo condenaron por su forma de vestirse, no lo condenaron por el pasado que estaba viviendo, sino que le predicaron la palabra de Dios y le dieron esperanza, y le dijeron que Jesucristo saca de las adicciones, y le dijeron que Jesucristo es el que saca del alcoholismo, el que saca de la droga. Hermano, el gran milagro es que en el testimonio que se dio, él estaba sentado con su esposa, y su hijo, con el labio leporino y paladar hendido, que nunca iba a hablar, habla. Está totalmente restaurado. Le hicieron 3, 4 operaciones. Y usted se pregunta: ¿y por qué es eso? Es que ese es el poder de la fe. La religión no puede cambiar al hombre, la religión no puede transformar, sino que lo carga, le pone reglas, lo condena, lo humilla. Pero Cristo desata al hombre y le dice que puede transformarle desde su corazón hacia el exterior. Hermanos, ese hombre se presenta con su esposa, su hijo, y el hijo comienza a hablar, y usted lo escucha la voz y usted dice: este no tiene la voz trastornada. ¿Cómo fue que le hicieron la cirugía? Yo no sé. Pero si tenía partida hasta la forma, hermano, de su paladar, y por las cirugías y poner en las manos de Dios la vida de su familia, ese hombre ahora es empresario y Dios lo ha bendecido. ¿Quién puede hacer eso? ¿La religión? No, porque la religión carga, pero Cristo libera al hombre de las ataduras y lo hace libre para creer, libre para adorar, libre para servir. Ninguna iglesia donde te ponen cargas es así. Entonces, cuando te liberan, te dan un mensaje de poder. Es lo que está pasando aquí. El Señor toca a la mujer y se endereza. Y mire cómo dice el texto, para que usted vea. Mire lo que dice, 13: y puso la mano sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Liberada. La palabra en griego quiere decir desatada, hermano. Así quiere decir, desatada. La desató de la religión. Hay que ser desatados de la religión. Quitarnos esas hipocresías cristianas, ¿verdad? De que aquí solo estamos los buenos y los santos. No, hermano, no. Hay que ver las cosas por la fe. Traiga pecadores, traiga gente que esté haciendo las cosas mal. Esa es la gente que nos interesa a nosotros. Nosotros no queremos decirle a la gente que en esta iglesia solo estamos los santos. En esta iglesia estamos los pecadores que han sido perdonados por la sangre de Cristo. Pero así como usted ha encontrado el camino de la obediencia, enséñeselo a la gente. ¿Por qué? Mire el hipócrita del religioso, se para, mire, y diga conmigo: no tiene valor.
Fíjate que no tuvo valor de decírselo a Jesús, sino que le quiere dar carreta al pueblo. El religioso se para y dice: ustedes, pueblo ignorante. Así es la religión. Por eso estamos en este grupo de laicos, porque lo que queremos es que la gente pueda conocer doctrina. Porque si no, se puede parar cualquier religioso y decirle a la gente: miren, esto es lo que Dios demanda de ustedes. Vean lo que sucedió. La sanó, la liberó, pero mira el 14, pero dice, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de. Entonces así es el hipócrita. El religioso se paró y no tuvo valor de decírselo a Jesús, sino que quería decírselo a la gente. Porque ¿cuál era el tema? El miedo era que la gente dejara de creer en la religión de ellos. Porque la religión había tenido atada a esta señora, nunca la habían visto. Estaba sentada en la esquina de la sinagoga y nadie le había puesto atención. Porque así es la religión. A la religión no le importa a la gente. A la religión lo que le importa es el billete, el poder. Por eso es que hay predicadores, pastores, que su estilo de vida es como que fueran multimillonarios. Son multimillonarios, tienen aviones de lujo. Cuando sus congregaciones llegan a pie y a veces hasta descalzos. Pero eso es religión. Porque este estaba enojado. ¿Por qué? Porque la ley, ellos se habían inventado, diga conmigo, invento. Claro, la mujer no estaba enferma de muerte. Entonces, si no estaba enferma de muerte, ¿para qué le iba a curar? Si 6 días tenía, podía haberla sanado en cualquier día. Entonces, el enojo del religioso es que le están quitando una persona que le trae plata, que también está sometida a lo que él le dice, como no conoce la ley. Pero ahora que la mujer conoció a Jesús, ya no está atada a la religión, está atada a Cristo. Y eso es lo que usted tiene que saber. En su vida, usted no tiene que andar haciendo lo que los pastores le decimos. No tiene que andar haciendo lo que los líderes le dicen. Haga lo que Jesús dice. Sea libre. Sáquese toda su religiosidad de pensar que los pastores tenemos la razón. Nosotros somos de carne y hueso, cometemos errores. No pongan los ojos en nosotros, pónganlos solamente en aquel que les ha liberado, que es Jesucristo. Él no les va a fallar, nunca les va a mentir. Cada palabra del pastor, cada palabra de este predicador, léala en la Biblia. Y si yo he dicho algo que no está en la palabra, no lo haga, hermano. 6 días podés sanar, Jesús. ¿Por qué sanas ahora? Porque la religión quiere tener sometida a la gente, oprimida a la gente. Las quiere tener en procesiones, las quiere tener en novenarios, las quiere tener en vigilias. No tienen valor de decírselo a Jesús, porque son religiosos. Pero vea, imagínense, 18 años había estado esa mujer ahí. Nadie la había visto. ¿Quién es el único que la vio? Jesucristo. Esa es la fe. Tal vez a ti nadie te ha visto a ti aquí. Pero yo quiero decirte algo. No vengas a que te vea nadie, ni el pastor ni los líderes. Ven a que te mire Jesucristo. Él ya te vio, conoce tu necesidad. Y mire, cerramos con eso. Entonces el Señor, mire lo que dice en 15, le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Mira vos, en el día de reposo se te permite desamarrar el buey para llevarlo a beber al bebedero. Y vos llevas el animalito. Y esta mujer que es una mujer, es un ser humano, es una hija de Abraham. ¿Vos querés tenerla enferma? Es que así es la religión. La religión es hipócrita.
y lo único que quiere es obtener beneficios de las personas. Y en muchas iglesias usted va a ver ricos ahí y andan buscando gente de dinero siempre. Hay iglesias allá por Santa Elena que allí no llega un bus, solo gente de dinero hay. Porque la religión es así. Busca tener la amistad de los poderosos y denigra a los que no valen nada. Porque si no tienen pisto que sacarle, entonces ¿para qué? Y por eso, hermano, la religión es hipócrita. Porque en muchas iglesias tradicionales, las primeras bancas eran de los más poderosos de los pueblos. Y los emperadores estaban casados con los religiosos. Diga conmigo, comparación. Ahora que Jesús ha dicho, mira, hipócrita, vos vas a sacar a tu buey y le vas a de beber el día de reposo. Pero mire la comparación, versículo 16. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le había de desatar de esta ligadura en el día de reposo? O sea, ahí está la comparación. Si vos podés desatar a tu buey para llevarlo a beber, yo puedo desatar a mi hija para que ella no esté atada a la religión que ustedes enseñan. Y esto les tiene que quedar de lección. Yo prefiero 100% que cada uno de ustedes tengan una de estas escrituras, porque si todos traen Biblia y todos apuntan, ustedes no van a estar atados a lo que les decimos nosotros, sino que van a estar atados a lo que la palabra de Dios dice. Hermanos míos, los líderes religiosos siempre van a querer aprovecharse, pero ustedes tienen que entender algo. Ustedes tienen que seguir el camino de la libertad, porque cuando obedecemos al Señor, lo obedecemos por amor y por fe, no lo obedecemos por obligación. Pero si usted, hermano, ha llegado a una iglesia donde la palabra de Dios no la tocan ni se la explican, perdóneme, aunque sea esa iglesia evangélica, supuestamente evangélica, esa es una iglesia religiosa y ahí no está el poder del Espíritu Santo, porque solamente donde está la palabra está el Espíritu de Dios. Hermanos, abramos los ojos y si estamos en religión, salgamos de la hipocresía. Y si en esta tarde usted reconoce que sirve a Dios por compromiso, por obligación o por cualquier otra cosa, menos por agradecimiento, es tiempo que sea liberado y que conozca que a Jesús se le sirve por obediencia y por amor a Él. Vamos a orar, hermanos.